Interludio 2, de cómo todos pelean por sus vidas. Hay tanto que hacer. Gritó Bruja, jadeando mientras corría por el bosque sosteniendo el dobladillo de su atuendo. Cualquiera que pensara que un lanzador de hechizos era inútil, en su opinión, ni siquiera era un verdadero aventurero. No sabían de las grandes hazañas de esa bruja en torno a la diadema, ni de las misiones del Gris, ni de ningún lanzador de hechizos como Halcón Gris, aunque creo que tenían más habilidad con la espada. Chicos, regresad. ¿Estáis demasiado adelantados? ¿Queréis morir? Lo siento. Quizás los novatos habían querido ver cómo les estaba yendo a sus aliados, en cualquier caso, se acercaron demasiado al frente y ciertamente se ganaron una reprimenda. El trabajo de un lanzador de hechizos era vigilar la situación general del campo de batalla, sí, pero había límites. Los novatos habían acudido en masa a una misión para proteger el templo de la Madre Tierra, pero la mayoría de ellos no valían su peso en monedas. Incluso la vista de los niños retrocediendo rápidamente le puso los pelos de punta a Bruja. Después de todo, ella estaba ocupada manteniendo el campo de fuerza que mantenía a raya a la mantícora. La molestia solo se interpondría en su concentración, lo sabía, pero no podía apartar los sentimientos, ella solo tendría que vivir con ellos. Disculpe, pero pensé que se suponía que usted estaba cuidando de las cuerdas. Se quejó a su compañero, un monje, incluso mientras hacía una mueca ante la mantícora que rascaba la pared con sus garras. Gracioso. Respondió el monje, luciendo un poco ofendido, como siempre, mientras se pasaba la mano por la cabeza afeitada. Estoy tratando de mantener un milagro listo para en caso de que alguien necesite ser curado del veneno, y mientras tanto, doy primeros auxilios donde sea que pueda, no puedo culparme si uno o dos niños se me escapan. Una panoplia de aventureros vendados y quejidos cubría el suelo alrededor del monje. Cuidaba a los novicios que habían resultado heridos en el frente. Fue una excusa decente, pero solo justo. Los aventureros que se presentaban a una batalla sin ni siquiera una poción propia merecían morir, pensó Bruja, pero se lo guardó para sí misma. Sabía que había algunas líneas que no deberían cruzarse. Además, los libros de hechizos eran caros. Cuando pensó en sus primeros días, supo que no estaba en posición de juzgar. Todo esto se debe a que filtran estas cosas a los mercados negros de otras naciones a pesar de que se supone que son secretos militares. Llena de rabia completamente justificada, Bruja se mordió el pulgar en dirección a su lejana tierra natal. Eso no es muy propio de una dama. Cierra la boca. Gritó Bruja, casi histéricamente. ¿No has terminado todavía? Cállate. Estoy trabajando tan rápido como puedo. Gritó otro, enterrando su arma en la quimera no muerta que se acercaba a él. El monstruo fue suficiente para hacerte dudar de la cordura de la gente que manda por el caos. Era una bestia formada por varios muertos atados, una multitud de brazos y piernas. Se retorció hacia adelante, emitiendo algún miasma nocivo, agitando los brazos salvajemente mientras atacaba. El portador del hacha de alguna manera logró esquivar los trozos de carne voladora mientras se unía a los otros aventureros para continuar la lucha. ¡Guau! Esta cosa no se rendirá. Me está asustando. Esto vino de un joven de la clase guerrera que empuñaba un garrote y una espada, aunque su parloteo no le impidió hacer su trabajo. Era un estilo de lucha inusual, pero su persistencia fue admirable. Fue igualado por la joven detrás de él, quien a pesar de su obvia ansiedad sostuvo su espada y balanza en alto y eligió sus objetivos. ¿Cuánto tiempo tengo para mantener activo este campo de fuerza para que hagáis vuestro trabajo? Ni idea. Bruja reprimió un grito de «idiotas» ante la respuesta irreflexiva y se centró en su hechizo. Un hecho importante, el extraño monstruo no muerto parecía venenoso. Y luego lanzaron una mantícora a la mezcla. Venenoso también, naturalmente. En realidad, se suponía que era el mago también informado quien se daría cuenta de que estas criaturas eran venenosas y alertaría a los demás, pero he escuchado historias de magos que no habrían conocido a un tigre incluso si uno los tuviera por el cuello. Estaba molesta, en primer lugar, porque habían tenido que empezar con el tema de lo que era una mantícora. Tenía la cabeza de un anciano, el cuerpo de un león, la cola de un escorpión y un montón de cerebro, ¿no era eso de conocimiento común? Y luego, al descubrir que era venenoso, la reacción había sido que era inconcebible enfrentarse a dos enemigos venenosos a la vez y que debía enfrentarse a uno de ellos. Los magos son débiles, mi trasero, inútil, inútil. Pero la única respuesta a sus frustradas quejas fue un rugido de la mantícora cuyo significado no pudo adivinar. ¿Déjeme? Incluso la interjección de la chica liebre, con las mejillas llenas de provisiones, frotó al brujo de la manera incorrecta. La joven, era difícil saber si era blanca o morena.
Movió las orejas como si algo le picara. Ese tipo ha estado pasando el rato allá atrás todo este tiempo, supongamos que le ha pasado algo. ¿Pero qué? Dijo el portador del hacha, puntuando su comentario con un golpe que le quitó varios, no estaba muy claro cuántos, de los brazos del monstruo no muerto. Luego se puso el hacha en el hombro y dijo, ¿ya estás levantado? ¿Qué? Respondió el joven, pero ya se oían pasos que se alejaban. El portador del hacha se acercó al aventurero que se escondía en las sombras. Escucha, tú. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Dijimos que necesitamos que todos ayuden a contener estas cosas. Harem, el hombre parecía vagamente disgustado por haber sido hablado, pero luego sonrió. Au, no me hagas caso. El estómago me ha estado molestando un poco. ¿Tu estómago? Eso no sirve. Dijo el monje, llegando a un momento tan perfecto que era casi como si hubiera estado esperando para hacer su entrada. Quizás esa cosa no muerta ha estado rociando veneno. Sería de lo más terrible si algo te afectara. Por un lado, no sería barato curarlo. Los chicos de alguna manera habían estado aguantando la línea detrás de ellos cuando ambos gritaron, «Esto no va bien», exclamó Cazadora Liebre, corriendo hacia ellos para respaldarlos. Se suponía que una misión desde un templo era un trabajo fantástico, pero si se enfermara y tuviera que pagar por la curación, serían pérdidas. Sin embargo, ignorando por completo tales cálculos, el monje estaba felizmente hurgando en su bolsa. «No te preocupes, echaré un vistazo. Puedo darte una buena tarifa». Ahora, ¿la mejor medicina cuando un elfa tiene malestar estomacal es, elfa?, preguntó el portador del hacha. De hecho, se podían ver orejas largas moviéndose frente a él. Pero la placa de rango tenía la inscripción humano. ¿Qué tan ciego tengo que ser para no darme cuenta de que esto es falsa? Tanto si lo había encontrado como si lo había hecho, había elegido un rango bajo en cualquier caso. El impostor chasqueó la lengua y saltó hacia atrás mientras el portador del hacha se lanzaba hacia él. HRMPH. Si la granja hubiera sido destruida, no tendría que tomarme tantas molestias. Se secó la cara y sacó una daga, pero Bruja estaba demasiado ocupada para ver qué más pasaba. Lo que le importaba era vigilar el campo de batalla, mantener el campo de fuerza y ver dónde los hechizos podrían ser más útiles. La criatura no muerta era una cosa, pero la manticora podía usar magia, por lo que sería necesaria protección contra la misma. Comenzó a entonar un hechizo, destrozando su memoria para averiguar cuántos eran hoy, cuántos le quedaban y recordar exactamente cuáles eran las palabras para no recitar accidentalmente un hechizo que no existía. Y además de todo eso, tenía que vigilar a todas las personas de la última fila que acababan de convertirse en aventureros este año. Era un gran problema, pero no había otra opción. Y estaban todos estos heridos, ¿qué estaba tramando ese monje? ¿Se supone que yo también debo atender a las víctimas? ¿Y el portador del hacha, qué estaba haciendo? Dioses, había abandonado a los niños de la primera fila. Slash. Rin, rin. Grito, grito. Ra. Oh, por el amor de los dioses. Es demasiado ruidoso. Al siguiente segundo, hubo un gran zap, y la cabeza del hombre, devorada por el relámpago, estalló como una fruta madura. Tonitrus Rin siacta. Levántate y cae, trueno. Un rayo había salido de las yemas de los dedos cruelmente retorcidas, atravesándolo en la cabeza. Todos se quedaron en silencio ante la explosión de luz, incluso los monstruos. Bruja hizo una mueca a los aventureros a su alrededor, sus hombros se agitaron mientras tomaba aire. Apenas se dio cuenta cuando todos dieron un paso hacia atrás reflexivamente. Realmente no entendí lo que estaba pasando, pero seguí adelante y lo congelé de todos modos. ¿Alguna objeción? Todos negaron con la cabeza enfáticamente. Entonces regresad a vuestros lugares. ¿Ahora? Gritó Bruja. Tengo mucho que hacer. Dadme un respiro ya. Nadie se atrevió a responder cuando Bruja volvió a ocuparse del campo de fuerza. Ninguno de ellos sabía, o podría haber sabido, que el elfo oscuro había sido un corredor encargado de hacer el mal a la Madre Tierra. Párrafo 142. Parece que las cosas también han comenzado de nuevo en el templo de la Madre Tierra. Sí. Respondió Guerrero Pesado el familiar de Druida, asegurándose de haber escuchado bien incluso cuando dio un golpe de su gran espada. Supongo que se enojaría si lo llamara familiar. Ella siempre decía algo sobre cómo solo estaba pidiendo la ayuda de las criaturas del bosque, no convirtiéndolas en sus sirvientes. Consideró el problema mientras cortaba a los soldados de infantería demonio con su espada. Podría cortar 2 o 3 de ellos por la mitad con un solo golpe, dispersando la sangre y la carne de este mundo en el reino espiritual. Podían ser llamados demonios menores, pero seguían siendo monstruos terribles dignos de temer.
y habían rodeado a los aventureros que se habían adentrado en el mausoleo subterráneo, de 10 o 20 metros de profundidad. Para colmo, se podían ver demonios más grandes, presumiblemente sus líderes, aquí y allá. La única gracia salvadora fue que no había archidemonios por ningún lado. Ra. Un demonio con cabeza de cabra le gritó a Guerrero Pesado, y él gritó de regreso, moviéndose hacia adelante y encontrando su distancia. Malditos, feos sirvientes del caos, ¿de verdad quieres beber tanto el vino de la Santa Madre Tierra? Fue Lancero quien empujó hacia adelante, esquivando el cuchillo de carnicero cuando el demonio con cabeza de cabra lo derribó y respondió con su lanza. El arma mágica que empuñaba desvió la espada enemiga por el más delgado de los márgenes, su nitidez no disminuyó en lo más mínimo cuando atravesó la garganta del demonio. Amón. Pero una de las cosas demoníacas de los demonios es su vitalidad. La carne alrededor de la punta de la lanza comenzó a burbujear e hincharse, cerrando la herida con el arma todavía dentro. El demonio agarró el mango de la lanza con sus poderosos brazos, tratando de extraer la punta de la lanza, mientras que Lancero sostenía rápido y trataba de mantener el control de su propia arma. La sonrisa en su rostro no delataba ningún indicio de ningún pensamiento de que su victoria pudiera estar en duda. Eso es, una ofrenda, por la abundancia, una tormenta superdimensional cortó el espacio. Sosteniendo su bastón en alto y tejiendo un hechizo estaba su valiente compañera, Bruja. Si es manchado, entonces no habrá frutos. Durante un año, el poder mágico brotó en él. Mausoleo subterráneo, las nubes de tormenta se formaron en el techo. Silam, ego. Ofrezco los cielos. En ese instante, comenzó una tormenta de nieve masiva, completa con granizo y niebla. En un abrir y cerrar de ojos, los demonios estaban cubiertos de escarcha, blanqueados, congelados, aplastados por trozos de hielo. Vaya, qué dama más aterradora, se dijo Lancero, y Guerrero Pesado estuvo bastante de acuerdo. Pero incluso ahora, las cosas están dando un paso adelante, un paso atrás aquí. Habían irrumpido con éxito en el escondite de los cultistas malvados que buscaban profanar el vino del ofertorio de la Madre Tierra, pero esto era lo que habían encontrado, un desfile interminable de demonios. Sin mencionar que se dirigían a todos los caminos, sin la sensación de que llegarían a la cámara más interna en el corto plazo, aunque su señoría, el arzobispo dijo que no le importaba. Oye, ¿cómo te va por allá? Es difícil, respondió perezosamente Guerrero Ligero Semielfo. Él y Explorador estaban ocupados tratando de distraer a los otros demonios. Sí, eso era correcto, no estaba solo aquí. No podía relajarse, no podía arriesgarse a tomar al enemigo a la ligera, pero no había nada de qué preocuparse. Mira a la derecha, un grupo famoso por matar demonios estaba haciendo lo que mejor sabía hacer. Un usuario de magia regordete estaba disparando misiles mágicos, una luchadora y un paladín estaban aprovechando al máximo sus espadas, e incluso el sanador estaba lanzando cohetes cilíndricos. Daemon. Desafortunadamente, ninguno de los golpes fue crítico. El demonio mayor que atacaba a los aventureros era realmente extraño. Bueno, todos los demonios son extraños. Parecía una guerrera bastante atractiva, de piel azul y sosteniendo una lanza. Su cuerpo de fina forma estaba cubierto con armadura lo suficiente para preservar su modestia, pero mostraba piel más que suficiente para ser provocativo. Pero eso era solo la mitad de lo que se podría decir sobre esta mujer, Daemon, porque debajo de la atractiva y risueña mitad superior del demonio femenino estaba el cuerpo de una araña gigantesca. La mitad inferior de su cuerpo se retorcía con las piernas torcidas y cubiertas de pelo áspero, erizado de púas venenosas. En total, se necesitarían 2 manos humanas para contarlos, 6 piernas que tenía y 2 brazos. 8 miembros en total. En verdad, era un espectáculo que hacía dudar de la cordura. Y parecía que ella era la líder aquí en este lugar de los muertos. Está bien, esta es mía, gritó Mujer Caballero mientras se lanzaba hacia adelante. Llevaba puesta su armadura completa, casco y todo. El demonio insecto se rió entre dientes cuando la vio, luego se inclinó hacia adelante con todas sus piernas, preparándose para cargar. No bajes la guardia, vamos, sé lo que estoy haciendo. Es hora de que construya mi leyenda y finalmente consiga ese paladín. Parecía que la presencia de un paladín en el grupo asesino de demonios había pinchado su orgullo algo más feroz. Mujer Caballero ignoró la exasperación en el rostro de Guerrero Pesado mientras dejaba su escudo a un lado y agarraba su espada firmemente con ambas manos. «¿Ven a mí?», gritó, y el monstruo se acercó corriendo hacia ella, sus 6 patas arañaron. Un caballero que estaba a la altura de su montura no podría haber igualado al demonio araña en velocidad y habilidad. Pero claro,
Ella era su montura y su lanza se dirigía hacia Mujer Caballero a un ritmo increíble. La pura fuerza del impacto, respaldada por el enorme peso del demonio, podría haber derribado incluso a las gigantescas bestias que se dice que viven en el sur. Si un aventurero promedio hubiera recibido tal golpe, habría tenido suerte si hubiera quedado algo de ellos para enterrar. Pero cuando los dos caballeros se cruzaron, Mujer Caballero se agachó, casi doblada por la mitad. Con un solo movimiento suave, levantó la espada para encontrar la punta de la lanza. Hubo un zumbido, o al menos eso parecía. Las botas de metal de Mujer Caballero producían humo al raspar el suelo. Al demonio, que había dejado hendiduras en el suelo del mausoleo por su cargo, le faltaba la mitad superior de su cuerpo. El torso femenino, todavía agarrando la lanza, cortado por la mitad por un corte diagonal hacia arriba, voló por el aire, con una sonrisa triunfante todavía en su rostro. Sobre ellos llovió sangre del color del agua fangosa, y el casco de Mujer Caballero se desprendió con estrépito. Guerrero Pesado se dio cuenta de que debió haber aprovechado el impulso de su oponente para hacer el corte mientras la criatura pasaba. La he conocido todo este tiempo, y nunca la había visto hacer algo así. Él le preguntaría sobre eso más tarde, más de una vez, pero ella solo sonreía y decía que los secretos de un caballero no se divulgan a nadie más. Guerrero Pesado no tenía ni idea de qué tipo de técnica era ni dónde la había aprendido. Aunque una vez, completamente borracha, revelaría que el movimiento era muy antiguo, tan antigua que ya casi no se recordaba. Cosechas lo que siembras. Dijo ahora, con calma, una sola gota de sangre dibujando una línea en su rostro, mientras Guerrero Pesado personalmente le cepillaba el cabello a un lado. Pero aún así, buen señor. ¿Qué clase de idiota se deja llevar por un cebo para una carga precipitada? Eso es lo que acabas de hacer, idiota, párrafo. Hiciste un buen trabajo soportándolo. Bueno, sabía que podía cargar allí en cualquier momento y decir, ¡bam! Yo gano. Diablos, ganar es mi papel. Dijo Heroína sabia mientras corría a través de la profunda mazmorra debajo del montículo fúnebre fronterizo como un rayo de luz. En su mano estaba la espada sagrada. En su cuerpo, la armadura mágica. Y fue pulida con una plétora de encantamientos que le otorgaron sus amigos. La capa de casa verde y la lanza de hierro tenían sus encantos, pero seguía siendo su atuendo favorito. Pero, ¿a dónde ir y cómo entrar o lo que sea? Eso está muy por encima de mi cabeza. Lo juro, no es más que un problema. Hasta no hace mucho, había sido una simple cuestión de encontrar al señor demonio o desentrañar los planes de los cultistas, luego irrumpir en su escondite y ocuparse de los asuntos. Pero ahora todo era política y tramas, situaciones complicadas y delicadas. A veces pensaba en lo agradable que sería entrar sin pensar en nada más. Pero sus compañeros le dijeron rotundamente que eso no era aceptable. Ignorar las formas adecuadas del mundo era encontrarse a uno mismo excluido de ese mundo, dijeron. Si todos te aman tanto, si confían tanto en ti, déjalos que te confíen lo que quieran. No es necesario que tú mismo resuelvas todos los problemas del mundo, porque, después de todo, el mundo no gira en torno a una sola persona. Gente que conoces, gente que no conoces, gente buena, gente mala, todos luchan por sobrevivir por igual. Toma este montículo funerario, por ejemplo, había sido informado por un aventurero que solo estaba tratando de completar una cacería de goblins. Y era otra persona del gremio de aventureros quien había avisado al arzobispo. Y ahora era toda esta gran cacería, para la que los comerciantes habían proporcionado una gran cantidad de equipo. El mismo rey se había asegurado de que hubiera dinero para todo esto, proporcionado por los contribuyentes de todo el país. Y en lo que respecta a la batalla, fueron otros aventureros los que ayudaron a alejar a la chusma de enemigos. Y ahora Heroína corría tan rápido como podía por este camino que alguien, en algún lugar, en algún momento lo había hecho, por mucho que sintiera que todo era un problema. También me hace muy, muy feliz. ¿Y de qué nos reímos? Ay, nada. Heroína negó con la cabeza. Espada Sagrada se puso a la vanguardia, atacando a los demonios cada vez que estaban a su alcance. Algunos cultistas malvados habían planeado profanar el vino sagrado de la Madre Tierra. Crearon un ejército de muertos vivientes, convocaron demonios, trabajaron con comerciantes turbios y, en última instancia, se propusieron realizar un ritual repugnante en las profundidades de la tierra. Y ahora Heroína tuvo la oportunidad de derribarlo todo. Si fracasaba, entonces la tierra de la ciudad fronteriza sufriría durante al menos un año, tal vez incluso más. No podía permitirse el lujo de dejar escapar esta oportunidad, ni tenía la intención de hacerlo. La heroína no pudo ser derrotada. Así fue, siguiente a la derecha. Luego sigue recto, a la izquierda en la tercera esquina.
Sabia, usando un hechizo para ayudarlas a moverse más rápido, se quedó un poco sin aliento mientras dictaba las instrucciones. Hubiera sido más simple usar un pergamino de puerta para saltar directamente a donde tenían que ir, pero una barrera espiritual se interponía en el camino y dificultaba la vida. Una excursión descuidada entre planos cruzados con uno de los que estaban alrededor podría verlos regresar a su propio mundo 100 años en el futuro o algo así, y ella no quería eso. Se suponía que Heroína salvaría el mundo. Ella no era la heroína porque podría salvar el mundo, fue tratar de salvar el mundo lo que la convirtió en una heroína. Supongo que si alguien dijera, ¿estás seguro de que puedes salvar este mundo? Sería algo así como, no sé, lo que podía hacer podría no ser mucho. Pero tenía amigos que le importaban y había mucha gente en este mundo. Así que tenía que salvarlo, y estaba segura de que funcionaría de alguna manera. Hay una puerta al final del pasillo. ¿Quieres que la corte? Hagamos esto de la manera clásica de las aventuras, patémosla. Eso no es clásico. Luego, como siempre, vino la gran batalla culminante. Heroína dio un grito y se lanzó a sí misma en medio de los grandes males, iluminando esas oscuras profundidades de la tierra con una explosión de sol. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.